Bien, entonces en este momento vamos a hablar acerca de los campos terrestres, ¿ya? De poco a poco nos vamos a ir, si ustedes se dan cuenta, adentrando a las temáticas sobre el espacio, que estos temas son bastante importantes, o sea, son bonitos, más que todo, son temas bonitos donde podemos interactuar, donde la mayoría creo que le interesa ese tema, porque son temas de relevancia, ¿ya? Bien, a ver, vamos a hablar hoy sobre los campos terrestres y consigo vamos a ir descifrando para poder entender un poquito más esta temática. Vamos a ir hablando de punto por punto, ¿ya? Bien, nos ubicamos en la página 167. ¿Ya están ubicados ahí? A ver, me van a ayudar con la sección activa, con una lectura de la sección activa, por favor, Valeria. Encienda su micrófono y ayúdeme, ¿ya? En la sección activa, Profe, ¿qué página? 167. ¿Ya? A ver, vamos con Alison. ¿Ya tiene ubicado usted, Alison, la página? Ya, ayúdeme, Alison. ¿En dónde? ¿En la 160 y qué? 67 en la sección activa, Alison. Los agujeros negros tienen una gravedad tan intensa que nada puede escapar de su atracción, ni siquiera la luz. Tienen una densidad gigantesca que se podría compartir con la masa de 5 o 10 soles, concentrada en la cabeza de un alfiler. Se forman cuando la masa que queda después de una explosión violenta de una estrella gigante que es más grande que el Sol. ¿Qué pasa al acercarse a un agujero negro? Bien, a ver, vamos a explicar un poquito acerca del tema de los agujeros negros. Yo creo que aquí ustedes han escuchado de qué se tratan los agujeros negros. Bien, dice, ¿qué pasa al acercarse a un agujero? Pero primero para responder esa pregunta, a ver, Matías Arias, ¿usted qué conoce? Díganos qué conoce acerca de los agujeros negros, o sea, ¿qué he escuchado acerca de este tema? He escuchado que, o sea, que los agujeros negros se dan por explosiones y de esa explosión, que es de una gran magnitud, aparece este, que tiene un campo gravitacional. No, perdón, la gravedad tan intensa que nada puede escapar de ello, o sea, todo se siente atraído por el agujero negro. Ya, muy bien, correcto. Gracias, Matías. Muy bien. A ver, si bien es cierto, los agujeros negros, voy a cambiar la diapositiva, los agujeros negros, estimados estudiantes, son restos de estrellas. Es decir, son estrellas muertas, por decirlo de esta manera, ¿ya? Porque las estrellas también tienen su durabilidad de vida. Duran miles y hasta millones de años, pero llega hasta un punto donde estas estrellas mueren, es decir, que se convierten en un agujero negro. Entonces, si bien es cierto, los agujeros negros son restos fríos, dice, de antiguas estrellas, que son tan densas que aquellas partículas que componen ese agujero negro tienen una fuerza gravitatoria que es demasiado potente y que tienen la capacidad de absorber todo lo que esté a su paso. Los agujeros negros también se caracterizan porque allí no puede entrar ni la luz del sol, ¿ya? Es imposible que la luz del sol ingrese a estos agujeros. Entonces la pregunta es aquí, ¿qué pasa? Dice, al acercarse a un agujero negro. ¿Qué creen ustedes que pase? Si un objeto se acerca demasiado al agujero negro. ¿Qué pasa con el objeto? El objeto, perdón. ¿Lo succiona o lo destruye? No Lo sé. aspira, Funciona. lo aspira, A ver, dijo Angeli, lo succiona. Justin dijo, lo aspira. ¿Qué más? lo atrae. Lo atrae, pero ¿por qué eso lo atrae, Justin? Porque al ser un agujero, como que tiene una cosa así, ¿no? Que lo atrae, pues. O sea, como que te lleva ahí. ¿Cómo se Una llama, pues, gravedad. esa cosa que atrae? Una ¿Cómo se llama? gravedad. La Energía, no sé. gravedad, pues, La esa, una gravedad. cosa que Gravedad. atrae, dice Justin. Muy bien, pero le falta el término un tanto científico, la gravedad. Ya, bien. Entonces, esa fuerza que tienen esos agujeros es tan potente, ya que tiene la capacidad de atraer y absorber toda la materia que está en el espacio.
Ya, a ver, también, entonces, para ir concluyendo con esta parte de los agujeros son regiones del espacio. Hay regiones en el espacio que son netamente agujeros negros. Habíamos dicho también que los agujeros negros están compuestos básicamente de partículas de estrellas muertas. ¿Ya? Las estrellas son, recuerden algo, por cierto, a ver, si el Sol, si sabemos que el Sol es enorme, el Sol del sistema solar es una estrella que es muy grande, aparte del Sol hay estrellas que son mucho más grandes que el Sol. Hay estrellas que inclusive hasta entran 15 soles en una sola estrella. Imagínense, o sea, la magnitud, son enormes. Estas estrellas al morir, obviamente no quedan del mismo tamaño, sino se reducen, dando el paso a que un agujero negro puede tener el tamaño, ejemplo, 5 veces más grande que el Sol. Es decir, pueden entrar 5 soles en un agujero negro. ¿Ya? La pregunta aquí importante que yo les hago a ustedes, ¿qué creen ustedes que sucede? Ustedes no me la han hecho a mí, pero yo se las voy a hacer a ustedes. ¿Qué creen ustedes que suceda si un agujero negro absorbe el planeta Tierra? A ver, Nos morimos, nos morimos, dice Guerrero. ¿Por qué? porque ahí no hay lo que necesitamos para vivir, pues. Ya dice que Porque no nos hay, salimos de nuestra órbita. porque nos salimos de nuestra órbita. Bien, ¿qué más? ¿Qué teorías tienen ustedes? A ver, esas son teorías que ustedes tienen. ¿Qué otras teorías tienen? Es que también dicen que cuando el agujero negro absorbe algo, lo destruye por la fuerza Lo y, desintegra. ajá, lo desintegra. Entonces, si nos succiona a nosotras, o sea, nosotros, pues obviamente nos vamos a extinguir. A ver, si eso llegara a pasar, un evento, o sea, no es el 100% probable, pero tampoco es improbable. Ya, a ver, vamos a hablar. El 99% no es probable, pero hay un 1% de que sea probable. ¿Ya? Bien. Eso de ahí, como ustedes mismos han indicado, en realidad los agujeros negros, los objetos que ingresan a un agujero negro, yo tengo, bueno, las dos teorías. Y la primera teoría que yo tenía era que nosotros sabemos, si habíamos dicho que un agujero negro no entra ni la luz del sol, los seres humanos necesitamos la energía solar para que haya vida. Y la primera teoría mía era de que quizás nos comenzábamos a morir lentamente. Esa era una teoría que yo tenía hace mucho tiempo, que nos comenzábamos a morir lentamente. Pero eso es Porque imposible, no profe. tenemos, eso les hablo de hace muchos años, o sea, yo les hablo de, así cuando estaba así como ustedes, era mi teoría, o sea, yo decía a ver qué pasaba. Pero en realidad, si esto llegara a pasar, al tener tanta fuerza de gravedad, al ser una fuerza de gravedad bastante fuerte, perdón, y tan densa, tiene la capacidad de destruir las partículas que ingresan en segundos. Es decir, que si bien va entrando a la Tierra, por las mismas se va destruyendo. ¿Ya? Se va a convertir, esa sola partícula se va a convertir en partículas muy pequeñas. Esto es porque, por lo general, esos agujeros negros salen de una explosión. Es cuando una estrella ya está demasiado densa, ha acumulado demasiada energía, explota y se convierte en un agujero negro. Entonces, por lo general, esos agujeros negros están en constante movimiento y en constante, por decir, sed de destrucción. O sea, pero es algo normal, es algo natural que ocurre. Entonces, si el planeta llegara a ingresar, lo primero que pasaría sería una destrucción. Ya es lo primerito que pasaría y es decir, que no hay ninguna probabilidad de que podamos vivir dentro de un agujero negro. ¿Ya? Bien, ahora sí Profe, avanzamos. Gracias, chicos, por sus aportaciones. Ok, profe, dígame. el Big Bang era un agujero negro. No, el Big Bang, a ver, el Big Bang, se dice que al inicio, la teoría que habla sobre cómo se formó, cómo se originó el universo, habla de que en el espacio se encontraban varias partículas interactuando. O sea, era una masa densa de gases, full gases. Y esos de ahí estaban, esos gases básicamente eran helio, hidrógeno, ¿ya? Estaban, por decir así, interactuando hasta que se hizo una bola enorme y esa bola enorme es casi similar al tema de las estrellas. Se condensó tanto que explotó y al explotar salieron partículas mucho más pequeñas, otras mucho más grandes
Y con el pasar del tiempo, con los miles de millones de años, se formaron, comenzaron a formarse dependiendo, primero se formó el Sol, ¿ya? Primero se formó el Sol y luego el Sol, al ser uno de los elementos principales al formarse y al haber adquirido una mayor masa, comenzaron a formarse pequeños cuerpos celestes que hoy los conocemos como planetas del sistema solar y demás cuerpos celestes como lo son los satélites, como son los cometas, como son los asteroides y todo, ¿ya? Bien, pasamos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No hay más preguntas? Mm, No, Bien, Profe, listo. yo sí tengo una pregunta. Dígame, Matías. ¿Qué es un cuasar super luminoso y hiperluminoso? Perdón. ¿Un qué dijo? Cuasar. Quasar. ¿Dónde vio eso de ahí? Es que ahorita como estábamos hablando de eso de los agujeros negros, ¿Ya? busqué uno que una vez me apareció, ya pues y me parece que es un cuasar hiperluminoso. ¿Ya? Pero a ver, si hablamos, chicos, de las cosas que se encuentran en el universo, sabemos que básicamente estos objetos son compuestos de helio y hidrógeno. Y esos elementos son los que les dan el brillo a los objetos que nosotros observamos en el espacio. Más o menos tengo entendido que un cuasar, por lo que usted dice, se puede asimilar o se puede parecer a una estrella. Las estrellas en el núcleo de la estrella, tienen hidrógeno y helio. Entonces, eso es lo que les hace brillar. Y más o menos lo relaciono por ahí, con una estrella, lo que usted me dice, Matías. Pero al 100% no le puedo dar una razón de que es un cuasar luminoso. ¿Estamos? Le invito, Matías, a que lo consulte y lo comparta con nosotros, ¿ya? Ya, profe, que solo era una pequeña duda. Claro, es que yo más o menos lo asocio, según lo que usted me dice que es tan luminoso, entonces lo asocio con una estrella. Más o menos por ahí, ¿ya? Bien. A ver, la astronomía. ¿Qué será la astronomía? Ustedes esta palabra de aquí que le he escuchado. ¿Qué será la astronomía? investigar las galaxias. Investigar las Investigar galaxias, las galaxias y o sea, las galaxias o las estrellas, los planetas, o sea, ¿ya? cualquier cosa del espacio. Es ¿Ya? la ciencia que trata de los astros. ¿Ya? Bien. A ver, vamos a hablar un poquito acerca de la astronomía. No nos vamos a adentrar porque hay un tema más adelante de esto de aquí. A ver, si bien es cierto, por ahí dijeron que es la ciencia, correcto. La astronomía es aquella ciencia que se dedica al estudio de los cuerpos celestes que orbitan los, el sistema solar, o sea que está en el sistema solar, ¿ya? Entre estos cuerpos celestes están las estrellas, están los planetas, están los satélites naturales, obviamente, están los cometas, los meteoritos, y en sí también están las galaxias, teniendo en cuenta que la Vía Láctea no es la única en existir, porque existen muchas más galaxias con diferentes formas, con diferentes texturas, etcétera. ¿Ya? Entonces, la astronomía está 100% dedicada a estudiar todo ese material interestelar que se encuentra en el universo. Desde los inicios de la historia de la humanidad, nosotros sabemos que los humanos hemos sido curiosos. Creo que todos aquí somos curiosos y creo que a todos nos nace saber, a lo mejor ustedes se han hecho la pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina. Preguntas capciosas que a nosotros nos hacen reflexionar. O, por ejemplo, el tema de que, si han de haber escuchado ustedes que la gallina es la evolución de un dinosaurio, etcétera. Del T-Rex. Ya, o sea, ¿me entienden? Hay full teorías, pero el tema de la gallina sí es una teoría que por ahí también la he leído. Y según lo que yo he leído, pues probablemente sí, ¿no? Bien, entonces así hay muchas teorías. Entonces, esas teorías el ser humano las ha obtenido a través de la curiosidad. Entonces, el ser humano, desde la historia, desde el inicio, ha sido curioso y se ha interesado por estudiar y por saber qué hay más allá de un cielo. De esta manera, ¿ya? Se inventó el primer telescopio que fue inventado por Galileo Galilei. ¿Ya?
Ese telescopio fue inventado en el año 1609, ya por él. A ver, gracias a este telescopio inventado por Galileo Galilei, se pudieron observar, primero que nada, que existían estrellas, ¿ya? También se pudo observar que la Tierra tenía una luna. Y ojo, este al ser uno de los primeros telescopios, es decir, elaborado, pero no con tanta, decir, con tanta, ¿cómo decimos ahora? Ahora que tenemos la tecnología. Si al inicio eran los telescopios, ¿con qué creen ahora que se puede observar la composición de nuestro sistema solar? A ver, ahora gracias a qué podemos observar qué hay en nuestro sistema El solar. internet. El Internet, pero el Internet gracias a qué tenemos. Porque el Internet lo tenemos gracias a algo. Gracias a algo tenemos el Internet. Satélite. A ver, dígalo, Valesca. Satélite. Sí, Valesca con miedo lo dice. Está bien, los satélites. Gracias a los satélites, nosotros hoy por hoy podemos saber, y el Internet es una herramienta nada más que a nosotros nos permite observar. Pero de allí, hoy por hoy, nosotros podemos saber de qué está compuesto nuestro sistema solar gracias a los satélites. Y de hecho, voy a hablar de ese tema un poquito más adelante, ¿ya? Bien, primero vamos a concluir. A ver, en la página 167, en el tercer párrafo, el uso del telescopio. A ver, ayúdenme, por favor, Valesca, ya con voz fuerte. El uso del telescopio por parte de Galileo, 1546-1642, permitió por primera vez observar las estrellas, la Luna y algunos planetas. Estos instrumentos han sido mejorados en su tecnología con el paso de los años y son muy utilizados durante todo el tiempo. Gracias, Valesca. ¿Me ayuda, por favor, Stephanie? Siga. El otro párrafo. Sí. Ya. George Hall inventó e introdujo el uso del espectroscopio en el siglo. ¿Qué pasaron con las matemáticas? ¿Qué siglo es este para los que tienen el libro? 19. 19. Muy bien, gracias, Matías. 19, el cual brindó información sobre la composición química de los cuerpos celestes y sobre su movimiento. Gracias, siga, Arias. Ahora la astronomía, la geología, la climatología, la física, la electrónica y la astronáutica comparten técnicas experimentales y usan tecnología desarrollada de forma precisa. Ya continúe, Vera. El lanzamiento y puesta en órbita de satélites. El primero fue el Sputnik 1 en 1957. Marcó un antes y un después en la ciencia especial. Los satélites transmiten información de manera constante y permiten obtener imágenes satelitales en tiempo real, modelos tridimensionales, entre otros. Sus usos son variados para observación, investigación y comunicación. Y me ayuda, por favor, terminando, Isabela. Profesora, es que no tengo ahorita ese libro porque el libro se quedó en la escuela en el aula. Ya, listo. A ver, vamos a terminar con Sebastián. A ver, Sebastián, el último. Sebastián, ¿nos puede ayudar con la lectura? Que no lleva el micrófono, dice. A ver, Irina, termine por favor la lectura para explicar algo, ¿ya? Ya.
Las organizaciones científicas trabajan en el desarrollo de la ciencia y busca responder a muchas preguntas. Y en esta trayectoria se busca la tecnología para viajar a otros mundos. Ya, muy bien. A ver, algo importante que se mencionó en el texto, ¿verdad? Que varias ciencias como la astronomía, la geología, la climatología, la física, inclusive la electrónica y la astronáutica, comparten instrumentos bastante en común. Porque básicamente esos instrumentos, por ejemplo, para conocer cómo está el clima, hay satélites que son enviados al espacio que nos permiten, satélites meteorológicos, que nos permiten a nosotros conocer, es lo que a ustedes les aparece, no sé si la mayoría maneja un teléfono, les aparece en el teléfono cuando va a llover, que va a estar nublarmente para este día nublado, soleado, etcétera, ¿ya? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el satélite Sputnik, que es el que mencionaron también más adelante, que fue un hito en la historia. ¿Por qué este satélite marcó un hito en la historia? Porque fue uno de los primeros satélites enviados al espacio. Al inicio, este satélite tenía como objetivo, fue enviado, bueno, en una carrera espacial. Saben que antiguamente los países peleaban o se discrepaban por ser la primera potencia y por ser quienes hacían las cosas primero. Entre la Unión Soviética y Estados Unidos, el primer país en enviar este satélite fue la Unión Soviética en una carrera espacial. Es decir, por quién ponía su satélite a órbita primero, ¿ya? En tecnología. Entonces, el que lo realizó primero fue la Unión Soviética. Lo lanzaron al espacio en el año 1957. Este satélite marcó un hecho importante porque fue uno de los primeros y que luego dio el paso a que se creen nuevos satélites que luego permitirían la telefonía móvil, la comunicación de los canales de televisión, para el internet, etcétera. Inclusive satélites militares que son básicamente usados con fines militares, ¿no? También un montón para la radio, o sea, luego de ese satélite se enviaron muchos satélites más. Bien, para poder mostrarles el video acerca de ese tema, necesito que se pongan para hacer un capture de lo que están conectados en clase, ¿sí? Uno, Miley, nuevamente veo, qué sé yo, la cortina. Uno, a ver, y ustedes hoy día, por cierto, me doy cuenta que algunos estudiantes no están con la camisa de la institución. Saben que es obligatorio conectarse con la camisa de la institución. Uno, dos, tres. ¿Listo? A ver, vamos a pasar a observar un video acerca del primer satélite enviado al espacio, ¿ya? Acá está. Me avisan si escuchan. ¿Se escucha? El día de hoy hablaremos del primer satélite artificial creado por el hombre, un proyecto de ingeniería que pondría dos superpotencias del momento cara a cara, confrontándolos en una carrera espacial de la cual se lograron tener grandes expectativas, pero con muchísimos retos por delante que nadie imaginaría. El Sputnik 1 fue el primero de varios satélites lanzados por la Unión Soviética en su programa espacial Sputnik. Tenía como objetivo principal demostrar la viabilidad de los satélites artificiales de la órbita terrestre. El nombre de Sputnik proviene del ruso y su significado vendría siendo algo así como satélite o compañero de viaje. El satélite Sputnik 1 fue el primer intento en poner en órbita un satélite alrededor de la Tierra, lanzado en 1957 por la Agencia Espacial Soviética desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán, la cual formaba parte de la Unión Soviética. El Sputnik 1 fue lanzado con la ayuda del cohete denominado R-7, el cual también se mantuvo en órbita y podía verse a simple vista desde la Tierra. El cohete R-7 realmente era el propulsor de un misil balístico intercontinental, porque les recuerdo que para esta época aún nos encontrábamos en plena Guerra Fría, y la tecnología militar fue la base del desarrollo de los inicios de la carrera espacial. Como dato curioso, actualmente aún se siguen haciendo lanzamientos por parte del programa espacial ruso desde el mismo cosmódromo de Kazajistán. Volviendo al tema, el Sputnik 1 se trata de una esfera brillante de aluminio de 58 centímetros de diámetro y un peso aproximado de 83 kilos, provisto de 4 finas antenas de 2.4 a 2.9 metros de longitud.
Los instrumentos a bordo del satélite estaban alojados en una cápsula. La esfera en sí estaba llena de nitrógeno a presión, esto para lograr una resistencia contra la presión Un ratito para poder aceptar a los compañeros que quieren ingresar. del espacio. En cuanto a las señales de radio transmitidas por el satélite, se logró obtener información sobre la concentración de los electrones, la producción de ondas de radio de la ionosfera y la densidad de las capas altas de la atmósfera, la temperatura donde los gases en aquel entonces eran muy enrarecidos y la presión se codificaron en la duración de unos pitidos de radio que el satélite emitía. Las emisiones de radio se realizaron en grupos alternativos de 0.3 segundos de duración. El envío a tierra de la telemetría incluía datos de temperatura dentro y sobre la superficie de la esfera. Por otra parte, las señales de radio que se emitieron tuvieron una longitud de 15 y 7.5 metros, las cuales muchos aficionados de todo el mundo se afanaban por detectar. En total, el satélite contaba con 2 transmisiones de radio. Una de las capacidades con las que contaba el satélite era el de detectar objetos cercanos, haciendo referencia a meteoritos. Sin embargo, en su estancia en la órbita no logró detectar ningún objeto cercano. Mientras el satélite se encontraba orbitando la Tierra, empezó a presentar ciertos fallos y uno de ellos era la pérdida de presión dentro de la esfera. Esto se debió a la presión exterior, la cual fue detectada por el cambio de temperatura que registraron los instrumentos. Los transmisores funcionaron durante 3 semanas, hasta que fallaron las baterías. El 4 de enero de 1958, el satélite logró caer a la Tierra, logrando registrar un total de 92 días en órbita, 1.440 órbitas a la Tierra y una distancia recorrida de unos 70 millones de kilómetros. En cuanto a la órbita que logró realizar, tenía una distancia en el apogeo de unos 950 a unos 938 kilómetros aproximadamente y de perigeo unos 200 a 214 kilómetros. En cuanto al cohete de lanzamiento, también logró ser visible desde la Tierra cuando este se incineraba en su reingreso, mientras que el Sputnik fue menormente visible en la reentrada. Mientras tanto, al otro lado del mundo, en Estados Unidos, la noticia estalló por todo el país y un periódico muy conocido de la región aseguraba que el satélite sobrevolaba los Estados Unidos 15 veces cada 24 horas. Una noticia de esta magnitud en plena Guerra Fría pondría al país de cabeza. Mientras que el orgullo lastimado de aquel país lo catapultaría a impulsar su propio programa espacial, dando en sí el nacimiento de la carrera espacial, la cual en un inicio estaría motivada por competir contra los soviéticos, pero al final de cuentas y con la caída de la Unión Soviética, los rusos y los estadounidenses terminaron trabajando en conjunto con otras naciones, tanto latinoamericanas como europeas, y con un nuevo fin en común, el desarrollo científico y tecnológico para la exploración espacial. Si te gustaría conocer quién fue el primer hombre y la primera mujer en viajar al espacio, en la descripción del video o en la esquina superior derecha les dejaré los links donde hablo de ellos. Volviendo al tema nuevamente, actualmente existen varias réplicas del Sputnik 1 en diferentes museos en el mundo. En 2003, una unidad de reserva del Sputnik 1 llamada modelo PS1 logró ser vendida en eBay. Esta ya no contaba con la radio, la cual fue extraída durante los años 60 al ser clasificada como material militar. El modelo PS1 había estado en exposición en un instituto de ciencias cerca de Kiev. Se estima que se construyeron de 4 a 20 modelos con propósitos de prueba. Otro modelo del Sputnik 1 se entregó como regalo a las Naciones Unidas y ahora decora el vestíbulo de entrada de sus oficinas centrales en Nueva York. Sin duda, la iniciativa que tuvieron los rusos al crear semejante objeto fue valiosa para lo que sería el primer objeto de uso científico creado especialmente para la exploración y el entendimiento espacial. Bien, a raíz de haber sido el primer satélite enviado a la órbita espacial, surge la necesidad de continuar enviando y de crear más que todo nuevos satélites que tengan capacidades distintas. Ya, por ejemplo, el satélite Sputnik fue enviado con la finalidad
de conocer cómo era o cómo estaba construida, por decir, la capa atmosférica. Ya, bien, y luego surgió la necesidad de que se crearon nuevos satélites, como por ejemplo aparecieron los satélites de telecomunicaciones, perdón, que fueron los primeros utilizados para que haya la conectividad entre los radios, televisión, ¿ya? Luego también se construyeron satélites militares o también conocidos como satélites espías, que bueno, que en el tema de la lucha por decir cuál es la máxima potencia, habían satélites enviados con el tema de conocer, de espiar, qué hacían o qué transmitían, por ejemplo, de aquí saber qué cosas ven en la China, qué transmiten, qué programas de televisión transmitían en la China, ejemplo, o para ver las noticias y cosas así, ¿no? Bien, luego también estaban los satélites meteorológicos, que son los que nosotros conocemos, que son aquellos que nos ayudan a saber si va a llover, si a lo mejor el clima va a estar soleado, etcétera. También están los satélites de observación de la Tierra. Estos satélites observadores son aquellos que permiten observar y descifrar, bueno, en este caso, estos satélites de aquí son los de observación, son los que permitieron saber qué movimientos realiza, o sea, la Tierra. Si bien es cierto, Galileo, con el primer telescopio que él inventó, tuvo la capacidad, porque Galileo lo que hizo fue con ese telescopio, perdón que me salga para poder empatar con el tema de acá. Cuando Galileo inventó ese telescopio, él lo hizo con la finalidad de observar otros cuerpos celestes. Tanto así que él pudo observar que Venus tenía fases, o por decir etapas. Entonces, Galileo se cuestionó y dijo, a ver, si Venus se gira, o sea, se mueve, entonces la Tierra, porque en la Tierra también ocurre que se da es decir, se cambia de días a noches. En Venus ocurría lo mismo. Entonces, Galileo hizo la inferencia de que el planeta Tierra también giraba al igual que Venus, ya, pero mucho más lento que lo hacía Venus. Entonces, los satélites de observación luego vinieron, aparecieron y ayudaron a establecer, ejemplo, los tiempos con más precisión de cuánto tarda el planeta Tierra en girar, etcétera, etcétera. Ya, luego tenemos nosotros también los satélites de navegación. En el caso de que los GPS, por ejemplo, esos satélites nos permiten y son los que emiten las señales para saber la ubicación exacta de las personas. Actualmente nosotros podemos saber cuál es la ubicación, qué sé yo, de mi tío, de mi abuelo, con el hecho de que me envíe la ubicación por un mensaje, sea donde está, ¿verdad? Así él esté, imagínense, o sea, la magnitud de estos satélites. Yo puedo estar en Ecuador y esa persona puede estar qué sé yo, al otro lado del mundo. Puede estar en Asia. Me envían la ubicación y yo pues puedo saber dónde está ubicado. Ya están también los satélites científicos y que tienen propósitos netamente experimentales. ¿Ya? Es decir, que en esos satélites se llevan a cabo experimentos. Ya, por ejemplo, las personas que salen, los astronautas que van, aparte de viajar en naves espaciales también se va en satélites y es allí donde se realizan ciertos experimentos. ¿Cuántos aquí no han visto películas basadas en temas del espacio, en experimentos espaciales? ¿Han podido observar esas películas? Los que han podido ver. Hay una película que les recomiendo ver, es bastante bonita, ya les voy a buscar el nombre, es muy bonita. Es sobre un experimento que están realizando en un satélite, pero el experimento se sale de control y a raíz de eso se crea una especie media rara que tiene la capacidad de aniquilar a las personas rápido, o sea, inmediato. Es muy bonita la película. Ya, entonces cada satélite tiene su intencionalidad, ¿ya? Cada satélite creado ha sido con un fin y gracias a esos satélites, nosotros hoy por hoy tenemos internet, tenemos televisión, tenemos acceso a internet, tenemos acceso a un mundo abierto de información. Ya, eso es gracias a los satélites. Bien, hasta el momento, preguntas que tengan o las realizo yo. Preguntas. Bien, como no hay preguntas, en base al video que ustedes observaron en el minuto que nos queda,
observamos acerca del primer satélite, ¿verdad? A ver, el primer satélite, como al inicio fue un poco complicado realizarlo, este satélite emitía, o sea, lo que estaba pasando, comunicación, ¿a través de qué? Para los que observaron y estuvieron atentos al video, ¿a través de qué emitía comunicación el satélite? Nadie escuchó el video, nadie le observó el video. A ver, les invito a ver el video nuevamente, búsquenlo tal y como está allí y el día de mañana hablamos sobre el tema y me hacen un resumen en vista de que nadie prestó atención a lo que dijo el video ni a lo que me mencioné yo. Bien, como se nos acaba el tiempo, Profe, dígame, emitía la, ¿cómo se llama? A través de radios. Tenía 2 radios. a través de un pitido, pitaba y ese pitido emitía las señales de lo que estaba ocurriendo. Bien, para el día de mañana el resumen, por favor, nos vemos. Chao porque se nos acaba el tiempo.